Reporte 100. Para platicar sobre esto que pasa en Guerrero, le agradezco al jefe de información de Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo, que esté con nosotros esta mañana. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, qué gusto de escucharte y de saludarte. Igualmente, Ricardo. Ahora que acabas de Juan Carlos, bien podría parecer una película de terror esto que acabas de comentar, en donde el crimen organizado prácticamente toma una ciudad, y así fue percibido, Juan Carlos, en Chilpancingo, la capital de Guerrero. O sea, llegaron miles de personas a tomar las vías públicas, a tomar edificios públicos, a privar de la libertad a funcionarios y policías, a derribar la puerta del Palacio de Gobierno, y hasta se robaron una tanqueta de la Guardia Nacional. Fue un carro blindado, sí. Un carro blindado de la Policía Estatal. De la Policía Estatal, sí. Pero efectivamente llegaron, fíjate bien, más de 5,000 personas, imagínate la escena, llegaron marchando por, digamos, del lado sur de Chilpancingo, por la carretera, desde los pueblos, digamos, cercanos a la ciudad. Llegaron en una marcha impresionante. Imagínate cómo se veía aquella escena de 5,000 personas, una larga fila ocupando todos los carriles, avanzando directamente hacia el cerco policíaco que habían puesto desde muy temprano policías estatales y guardias nacionales también, con vallas, con patrullas, digamos, agentes con toletes, antimotines, pues, ¿no? Los policías, y de pronto, teniéndolos a menos de 1 kilómetro, como en una escena de la guerra, se detiene este ejército de pobladores, toma la decisión de ir directamente por los policías, enfrentarlos, retirar, tumbar las vallas con palos, con piedras, y lograr que los policías prácticamente salieran corriendo. De ahí toman uno de estos vehículos, o este vehículo blindado, avanzan hacia el Congreso del Estado, rompen la puerta con este vehículo blindado, rompen la puerta principal. Luego de ahí se van a la sede de otro poder, del Poder Ejecutivo, del Palacio de Gobierno, y hacen exactamente lo mismo, tumban una puerta con este vehículo blindado, y intentan que las autoridades pues lo reciban. Sin embargo, a la hora de la hora no hubo posibilidad de diálogo, porque ellos pedían que no fuera ahí, sino que fuera en la carretera donde había comenzado el bloqueo, y nunca llevaban, Juan Carlos, esto es muy importante, porque en Chilpancingo la gente está muy acostumbrada a ver estos grandes contingentes de movilizaciones, pero de maestros, de los estudiantes de Ayotzinapa, pero con demandas muy concretas. En este caso no llevaban ni pancartas y no se sabía ni qué pedían. Finalmente, bueno, pues después de 2 días de negociaciones, y después de que se llevaron a un pueblo desconocido, nunca supo exactamente a cuál, como lo decías, a varios policías, 9 policías y 4 funcionarios, pues finalmente se logra hacer un acuerdo, una negociación con este grupo, que unas horas antes, en la mañanera, en la conferencia de prensa mañanera, el gobierno federal, en voz de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, había señalado que respondían al grupo de la delincuencia organizada conocido acá como los Ardillos, y con ellos tuvieron que negociar, el gobierno tuvo que negociar, y pactaron, Juan Carlos, incluso hasta cederles un pedazo del presupuesto, porque llevaban obras, petición de obras, y según Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal, entre uno de los que venía encabezando era un constructor del crimen organizado, y al final terminaron cediendo y pactando hasta obras para ellos. ¿Quiénes son estos 2 transportistas, líderes transportistas que fueron detenidos y que motivó la movilización de estas 5,000 personas, Ricardo? Y si estos transportistas siguen detenidos.
Sí, según se ha dicho, siguen detenidos, incluso ya se están comenzando ya el proceso judicial. Uno de ellos es un líder transportista de una organización de camionetas, de taxis, que tiene su sede en el municipio de Quechultenango, es un municipio muy cercano a Chilpancingo, y este municipio de Quechultenango se ha dicho que es la base de operaciones de este grupo criminal que se conoce como Los Ardillos. Y el otro es un chofer de taxis que también fue detenido junto con él, y bueno, pues se les imputa de los cargos de, entiendo que es por haber tenido armas, por los encontraron con armas, pero también se les relaciona con diversos crímenes por supuestamente pertenecer a ese grupo criminal, pero sí siguen detenidos, no se sabe más de ellos, solamente sabemos que son un líder de transportistas y un chofer, y te repito, se sabe que todavía están detenidos. ¿Cómo convence un grupo criminal, este grupo criminal Los Ardillos, a 5,000 personas para salir a protestar? Pues imagínate que esa es quizás la capacidad de poder, de base social que tiene estos grupos de la delincuencia, no solo en un municipio, iban de varios municipios, particularmente sí de Quechultenango, que te repito es un lugar que está cerca de Chilpancingo, pero también de otros que están en esa misma ruta. Y en la parte de la montaña baja de Guerrero, en la región centro. De manera que esto querría decir, Juan Carlos, que son grupos que tienen prácticamente tomados varios pueblos y municipios de Guerrero. Así que, bueno, pues no solo estamos hablando de transportistas, de campesinos, sino de, bueno, pues una base social muy amplia. ¿A través de qué los convencen? ¿Del miedo, del terror o de dádivas, de pagos económicos, despensas? ¿Por medio de qué estrategia convencen a esta cantidad de personas? Bueno, ayer dijo el subsecretario Encinas que el diagnóstico que tienen ellos en el gobierno federal, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que estas movilizaciones fueron por amenazas y por dinero, de dos maneras, por dos vías. Es decir, a unos los amenazan de muerte, o los amenazan de que les van a quitar su casa, su parcela, sus animales, sus propiedades, en fin, y a otros pues prácticamente los cooptan, les dan dinero. No hay un registro de cuánto se les puede dar, pero bueno, estamos hablando de, si fuera así, de una gran cantidad de pagos para poder movilizar a toda esta gente, pero siempre se ha hablado de que por lo menos a los transportistas los tienen siempre todo el tiempo amenazados, y bueno, pues con siempre el terror de cobrarles la famosa cuota. Sí, ¿quiénes son los Ardillos y por qué tienen esa capacidad de sentarse hasta con la alcaldesa de Chilpancingo? Fíjate que es un grupo del que pues se habla poco en realidad. Es un grupo muy violento, que sin embargo logró ganarle la guerra a otro grupo que había ahí en esa zona muy poderoso que se llamaban Los Rojos, y lograron ganarles la guerra por la violencia con la cual pues ellos siempre han operado. Estamos hablando de una violencia y digamos que incluye quemar gente adentro de coches, descuartizar, secuestrar familias enteras incluso, pero bueno, pues es un grupo criminal que está sentado en una zona muy específica, que es esta, y que tiene el dominio de todos estos pueblos, donde, bueno, pues ellos prácticamente han tenido presencia por lo menos desde los últimos 15 años.
Terrible que está pasando, lo que está pasando en Guerrero y que se reproduce también ya en otras entidades de la República cuando grupos criminales ya como que le están tomando o le tomaron la medida al gobierno y pues saben que si salen, si asusan a personas para salir a protestar y toman como rehenes a policías y funcionarios, terminan obteniendo pues más impunidad y terminan ganando sus demandas, porque ya ocurrió en Chiapas, ya ocurrió en otras partes de la República. Ricardo, muchas gracias. No, al contrario, Juan Carlos, nada más para agregar sobre esto último que dices, sí. ahí en Quechultenango, que no se nos olvide que fue donde el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2017, cuando todavía era presidente de Morena y aspirante a la presidencia, propuso una amnistía a la delincuencia organizada. Ahí, en Quechultenango, cuando lanzó esta propuesta de la amnistía para los grupos criminales, y mira lo que está pasando. Híjole, tremendo. Ricardo, muchas gracias. Como siempre, ¿cómo seguimos tu cobertura periodística? Por supuesto, en nuestra página guerrero.cuadratin.com.mx. Ahí estamos siempre con información todos los días, minuto a minuto. Gracias, Ricardo. Abrazo. Hasta pronto, igualmente. Reporte 100.